Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa afirma que Jesús sigue descendiendo a los infiernos de hoy con su misericordia. Y pide, vivamos esta cuaresma del jubileo como un tiempo de curación. Además sostiene que la misión cristiana no se basa en resultados visibles, sino en la fidelidad a Dios. Y asegura haber experimentado en el Gemelli la alegría cristiana. Y pide no evitar la cruz. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirma mejoría en el cuadro infeccioso pulmonar del Papa. Pude haber sido yo. La violencia criminal toca la puerta de los jóvenes católicos en México. Cáritas México lanza red de ayuda para afectados por lluvias torrenciales en Reynosa, Tamaulipas. Le diremos cómo se vivió la primera carrera a la Basílica de Guadalupe en México. Y en una muy buena noticia, la Universidad Pontificia de México ofrece asesoría jurídica gratuita para sectores vulnerables. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Les saludamos con afecto como cada semana, amado público radioescucha. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces de la información, Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, en este programa que se transmite en varias radiodifusoras y también en YouTube, en nuestro sitio de YouTube que se llama Ver y Creer. Bueno, sea usted bienvenida, tenemos muchas noticias. Marisa, ¿lista para informar? Sí, empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Abrimos con información del Papa para darle a conocer que reflexionó en el texto de su catequesis que preparó desde su residencia en el Vaticano, en la Casa Santa Marta, todavía convaleciente, sobre un episodio del Evangelio especialmente querido para él, debido a que ocupa un lugar especial en su camino espiritual, el encuentro de Jesús con Zaqueo. El Evangelio de San Lucas, según recordó el pontífice, presenta a Zaqueo como alguien que parece irremediablemente perdido. El Papa señaló que quizá nosotros también nos sentimos así a veces, sin esperanza. Sin embargo, Zaqueo descubrirá que el Señor ya lo estaba buscando. Vivamos esta cuaresma, sobre todo en el jubileo, como un tiempo de curación. Yo también lo estoy experimentando así, en el alma y en el cuerpo. Alentó Francisco en su texto preparado para el rezo del Ángelus del 30 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. La fragilidad y la enfermedad son experiencias que nos unen a todos, pero con mayor razón somos hermanos en la salvación que Cristo nos ha dado. Francisco explicó que el Señor, con la parábola del hijo que malgasta todo y que vuelve a su padre que hace fiesta, Jesús revela el corazón de Dios, siempre misericordioso con todos, cura nuestras heridas para que nos podamos amar como hermanos. En más, del Papa ha afirmado que la misión cristiana no se basa en resultados visibles, sino en la fidelidad a Dios. En su mensaje dirigido a los participantes de la peregrinación nacional jubilar de la República Checa, que se inició el 28 de marzo y que concluye este domingo. Su camino de fe forma parte de la rica tradición cristiana de su tierra, iluminada por el testimonio de los santos Adalberto, Cirilo y Metodio y tantos otros. Ellos llevaron la luz del Evangelio con valentía y paciencia, incluso a lugares donde parecía imposible, resaltó el Papa.
El Papa Francisco subrayó que la alegría cristiana no procede de cómodas soluciones a los problemas ni evita la cruz, algo que, según dijo, ha experimentado tanto durante los 38 días que pasó ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, como ahora en la convalecencia que está pasando en Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Es un don de Dios, no es una alegría fácil, no procede de cómodas soluciones a los problemas, no evita la cruz, sino que brota de la certeza de que el Señor nunca nos abandona solos, aseguró el pontífice en su mensaje a los participantes de la Segunda Asamblea Sinodal de las Iglesias en Italia, reunidos en el Vaticano del 31 de marzo al 3 de abril. En información con respecto a la salud del Papa, le doy a conocer que el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que las condiciones de salud del Papa siguen siendo estables con señales claras de su recuperación progresiva. Los análisis de sangre recientes muestran valores normales y la radiografía de tórax realizada hace unos días confirma una mejoría en su cuadro infeccioso pulmonar, aseguró Bruni sobre la evolución de la neumonía bilateral. Además, dijo, se han registrado avances en su motricidad, respiración y en el uso de la voz. Tras el reciente terremoto que golpeó a Myanmar, Tailandia, Vietnam y China, el cardenal Charles Bo, presidente de la Conferencia Episcopal de Myanmar, afirmó que ahora la gente del país asiático necesita de todo. También paz para poner fin a la guerra civil. La gente necesita de todo, comida, refugio, medicinas y todo el material vital, dijo también el arzobispo de Yangon en entrevista con Vatican News. Tras el sismo de 7.7 grados en Myanmar, ha dejado hasta ahora más de 1.600 muertos y más de 2.300 heridos. En información procedente de España, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, inauguró el lunes 31 de marzo la 127ª Asamblea Plenaria con un análisis profundo sobre la reciente secularización en España, señalando que ha terminado la época en que se podía afirmar «soy católico porque he nacido en España». Ha pasado la época asentada durante siglos en la que decíamos «soy católico porque he nacido en España», dijo Monseñor Argüello, una situación que según él plantea la necesidad de no dar por supuesta la conversión ni la iniciación cristiana en la sociedad actual. En su primera entrevista desde su renuncia como arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien dimitió como máximo líder de la Iglesia Anglicana en noviembre de 2024, ha reconocido graves fallos en su gestión del caso de abusos perpetrados por John Smith, un abogado anglicano que abusó de más de 130 jóvenes durante 4 décadas sin enfrentar consecuencias judiciales. Welby admitió en una entrevista publicada este domingo por BBC que juzgó de forma superficial el expediente sobre Smith. En otras noticias, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia anunció que las entradas a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que tiene obras de arte del sacerdote y artista, el sacerdote jesuita Marco Rupnik, estarán cubiertas. Monseñor Jean-Marc Micas, obispo de Tarbes y Lourdes, calificó la decisión como un segundo paso después de su decisión inicial en julio de 2024 de no iluminar más los mosaicos por la noche y durante las procesiones. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj en Myanmar, en busca de sobrevivientes bajo los escombros después del terremoto de magnitud 7.7. Pero la lucha no es solo contra el tiempo o las altas temperaturas de más de 40 grados. La Iglesia también está tratando de ayudar, pero nos encontramos con innumerables obstáculos.
No podemos acceder libremente a las zonas afectadas porque hay controles militares en todas partes. Se confiscan suministros, se impide el paso de los voluntarios y en algunas áreas el ejército ni siquiera permite que las víctimas reciban la asistencia que necesitan, denuncia el presbítero que ha pedido mantener su anonimato. Hasta aquí las noticias de la sede apostólica de Europa y de Oriente. Usted ha quedado muy bien informado. Más adelante, noticias de América y de México. Recuerda que el pasado 2 de abril celebramos el aniversario número 20 de la muerte del Papa Santo Juan Pablo II. 20 años da ya de que murió. ¿Cómo lo extraño? Extraño sus catequesis, extraño su teología recta, extraño su sana doctrina. Y lo extraño a él también, como persona. Así que le pido a Marisa que tenga la bondad de presentarnos su hagiografía para recordar al Papa Santo, al Papa Grande, Juan Pablo II. San Juan Pablo II, de nombre Karol Wojtyła, es el pontífice número 264 en 2000 años de iglesia. Ha sido el papa más conocido y amado por los mexicanos, pues logramos ganarnos su amor y supimos entregarle nuestros corazones en cada uno de sus 5 viajes a México. Karol nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Cuando tenía 9 años de edad, murió su madre y más tarde su hermano. Junto con su padre cambió de residencia a Cracovia, donde pudo estudiar en la universidad. Pero al morir su papá y quedando ya solo y sin familia a los 20 años de edad, decidió ingresar al seminario para llegar a ser sacerdote. Se ordenó en 1946, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 1958 y el Papa Paulo VI lo creó cardenal en 1967. Fue electo sucesor de Pedro el 17 de octubre de 1978. Escribió varios libros y promulgó gran cantidad de documentos pontificios, pero una característica especial de su pontificado fue la enorme cantidad de viajes a todos los países del mundo, pues fue en México donde la Virgen María le reveló que su pontificado habría de ser itinerante para dar respuesta él mismo al mandato de Jesucristo de ir y anunciar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. San Juan Pablo II escuchó vivamente las palabras de Cristo: tú eres piedra, a lo largo del tercer pontificado más largo durante 26 años, hasta que le mandó regresar a la casa del Padre el 2 de abril del 2005. Había muerto San Juan Pablo II, el Papa Grande, el Papa mexicano, como él mismo dijo sentirse, el Papa que le llamó a esta tierra México siempre fiel. Fue beatificado el 1 de mayo de 2011 por el Papa Benedicto XVI y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del 2014. Su fiesta litúrgica se celebra el 22 de octubre de cada año. Juan Pablo II, el Papa polaco-mexicano. Pues no dijo así. Un día dijo, el Papa es mexicano. Entonces no es mexicano. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regreso para conversar. Fíjese qué temazo en la entrevista, Israel y los últimos tiempos. Y voy a hablar de esto con José Alberto Villasana, teólogo, gran teólogo de la Universidad Gregoriana de Roma. Vuelvo con esto después de una pausa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, ahora para dar paso a la entrevista. ¿Qué relación hay entre Israel, pues que es el pueblo elegido, ¿no?, y el fin de los tiempos? ¿Hay una relación? Mire, José Alberto Villasana escribió un libro al respecto, un libro que se llama Israel y los últimos tiempos. Y él explica todo este asunto. Y entonces quise entrevistarlo y lo busqué. Teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, con una especialidad en Cristología por el Angelicum de Roma y autor de varios libros. Bienvenido, José Alberto. Gracias a ti, Roberto, nuevamente por la invitación. Feliz año a ti y a todos. Tuvimos que venir a tu parroquia para platicar contigo. Pero es hermosa, ¿no? Sí, ya estábamos aquí, hicimos el programa de la Virgen de Guadalupe, sí. Y ahí le pedí yo a José Alberto que habláramos de este tema, ¿no? Entonces, este primer programa del año.
¿Cómo ves? Tú lo escribiste allí desde hace muchos años en este librito, Israel y los últimos tiempos. Sí, bueno, eso ya es un tema, este es del 2007, este libro de Israel y los últimos tiempos. Dios rompe su silencio con la guerra de Gog y Magog. Aquí, ¿por qué es este silencio? Bueno, porque en el Antiguo Testamento siempre vimos cómo cada que el pueblo elegido se iba con dioses extraños, rompía la alianza, Dios guardaba silencio respecto a su pueblo y lo dejaba que enfrentara las consecuencias. A partir de que los judíos dan muerte al Mesías, Dios hace lo mismo respecto a su pueblo, guarda silencio respecto a él. Y pues es el silencio más grande en la historia, que son 2000 años, en los cuales él permitió que, por un lado, se destruyera el templo de Salomón y que fueran expulsados de su tierra los judíos, cosa que sucede entre el año 70 y el 135. Y desaparecen los judíos de lo que era la antigua Canaán, la tierra prometida. Y ese es precisamente lo que dicen los profetas, que una vez que Israel vuelva nuevamente a su tierra, de donde fue dispersado, allí comienzan a contarse precisamente los últimos tiempos. Dijiste que Dios guarda silencio tras la muerte de su Mesías en manos de su pueblo, el pueblo de la Alianza, y que después son expulsados de la Tierra Santa por los propios romanos. ¿Tú dirías que esta expulsión, quitarles la tierra, es una respuesta silente por parte de Dios? O sea, ¿te quito la tierra que te di porque mataste a tu Mesías? Sí. ¿Sí? Sí, no es que Dios directamente castigue, porque pues, Dios no castiga, pero respeta la libertad. O sea, tú no quisiste escuchar a mi hijo y entonces pues la suerte está en tus manos. Y aparte comienzan a sublevarse los judíos. Varias veces hay algunas muy famosas, y empiezan estas luchas hasta que el emperador Tito Flavio Vespasiano se harta ya y entonces dice, la solución es echarlos fuera a todos. Y entonces, pues Dios respeta eso y guarda silencio respecto a ellos y se vuelve hacia los gentiles, hacia nosotros, los paganos, para formar su iglesia. Y deja, digamos, a Israel seguir y enfrentar su propia suerte. Entonces, eso es lo que sucedió realmente. Entonces el pueblo judío se dispersa por todo el mundo, llegan hasta Argentina, ¿no? Por todos lados. Todos lados, sí, sí. Pero mencionabas una profecía. Sí, reuniré a mi pueblo nuevamente en la tierra prometida. Muchos de los profetas que habían predicho la dispersión del pueblo judío, o sea, que serían expulsados, son los mismos que dicen, pero al final de los tiempos volveré a congregar a mi pueblo y lo traeré a su nación. Esa profecía se cumple el 14 de mayo de 1948, cuando se refunda nuevamente el Estado de Israel. Ya no se llama Canaán, se llama Palestina, porque los romanos le cambian el nombre para que no tengan recuerdos de la antigua Canaán, los judíos, y se vuelve a refundar el Estado de Israel en Palestina en un solo día. 1948. 1948. Intervino Gran Bretaña en esa maroma, intervino la ONU. Intervino, sí, el pueblo, digamos, de Palestina, todo eso pertenecía al Imperio Británico. Anteriormente había pertenecido al Imperio Otomano. Y lo que sucede es que un personaje que es Theodor Herzl, 1896 más o menos, se le ocurre por qué no volver a traer a todos los judíos, a las 12 tribus de Israel, al lugar en donde pertenecían antiguamente.
y se tiene un congreso sionista, y este plan, digamos que es bien visto por el Imperio Británico y empujado por la familia Rothschild, que era, pues digamos, prácticamente desde la guerra de Napoleón eran los dueños de la prensa, la banca británica, eran todos, y son los que financian el restablecimiento del Estado de Israel en Palestina. Banqueros británicos. Así es. Dinero así es. De la familia Rothschild. Ellos son los dueños, o sea, uno de los Rothschild financia los primeros asentamientos, otro de los Rothschild financia el Knesset, el edificio del gobierno, otro Rothschild construye el Tribunal Supremo de Palestina. La familia Rothschild, digamos, es la que crea económicamente el Estado. ¿Por qué? Porque los británicos tenían un interés geopolítico, o sea, les convenía volver a recuperar sobre todo el canal de Suez, más toda la riqueza, digamos, petrolera y de agua y de todo, y sobre todo, pues es un lugar geoestratégico importante. ¿Y estos Rothschild no tienen también orígenes judíos? No. No, su interés era comercial, económico. Era interés económico, básicamente. ¿No interviene allí algunas cosas de estas como de sociedades secretas? Porque ¿no financiaron ellos también la Revolución Francesa? En parte sí, porque en esa época, en inicios del siglo XX, en Gran Bretaña dominaba el dispensacionalismo evangélico, el cual sostenía que el retorno del Mesías tendría que ver gracias a Gran Bretaña. Ah, sí. Sí. Entonces, por eso ellos también apoyan el sionismo. Pero los Rothschild en realidad no son estrictamente descendencia de sangre judía. Ellos son házaros del antiguo imperio házaro, y por cuestiones de que eran muy bárbaros los házaros, el rey dice, bueno, el pueblo tiene que moralizarse de alguna manera, y le da a escoger entre el cristianismo o el judaísmo, pero tienen que tomar una religión para civilizarse un poco. Y el reino de Hazaria opta por adoptar la religión judía, pero no son judíos de sangre. ¿Los Rothschild su origen es házaro? Es házaro. ¿Y tendrán en la espalda la marca? Tienen la marca mongólica de todos los házaros, desde luego. Qué interesante se pone esto. Sí. A ver, José Alberto, entonces, la ideología, la manera de pensar sionista tiene su origen en Theodor Herzl. En Herzl. Pero se puede hacer una realidad con el dinero de la familia Rothschild. De la familia Rothschild. Y de la corona británica, y por de la supuesto. corona británica en ese momento, exactamente. ¿Y tiene que ver la creación de la ONU también? Bueno, en esa época, después de la Primera Guerra Mundial, lo que existe es la Liga de las Naciones. En esa Liga de las Naciones, en 1919, los Rothschild plantean al Congreso sionista esta idea, y es aceptada por todos, ¿no? Y ellos se comprometen a financiar esta aventura pero dicen, tenemos que crear otra guerra, aparte de la que ya hicimos. Eso que es lo nuestro, o sea, lo nuestro hacer es guerras. Hacer guerras, sí. De hecho, la familia Rothschild vive de eso, o sea, del armamento y de la renta de mercenarios. Ah. Y renta mercenarios a los dos países que están encontrándose uno contra el otro. Los Rothschild son los condottieros de hoy. Exactamente. Los condottieros del siglo XX. Así es, así es. A ver, todo lo que nos estás refiriendo, te tengo que preguntar obligadamente.
¿tú crees que esta guerra de ahora que se trae Israel provoque ya la coalición de Rusia con naciones árabes y la amenaza de ataque? Bueno, al parecer sí, porque el mismo Netanyahu, a raíz del ataque del 8 de octubre, declaró que el Estado de Israel está ya en estado de guerra, de una manera permanente. Lo que más le interesa a Israel es el ataque contra Irán, porque Irán, de todas las naciones que están alrededor suyo, es la única que tiene la posibilidad de construir una bomba atómica. Y de hecho, pues prácticamente ya la tiene terminada. O sea, Irán es la que le preocupa a Israel. Es la que le preocupa, sí, es la que le preocupa. Bueno, y Rusia, ¿no? Y Rusia, desde luego, porque atacando Irán es el aliado número uno de Rusia. Luego, si atacas hacia Siria, es decir, hacia el otro lado, tienes el puerto de Tartus, que es la última base rusa fuera de su territorio, en donde tiene ahí barcos y portaaviones. O sea, si tú atacas a Siria, estás declarándole la guerra a Rusia. Vamos llegando a conclusiones, José Alberto, porque pues ha sido mucha información todo lo que nos has dado. Siempre es bueno saber que no saber. Los creyentes, quienes conozcamos esto, viviremos, si acaso nos toca a nosotros, estos acontecimientos de manera diferente, sabiendo lo que ha de ocurrir, ¿no? Claro, sí. ¿Qué vas concluyendo entonces? Y ver siempre la otra cara de la moneda, porque esta familia que ha financiado las dos guerras mundiales, los Rothschild, y ahora van a financiar esta también, obviamente, pues digamos que no conocen las profecías, pero hacen que se cumplan sin que ellos lo sepan. Entonces, de hecho, 1945, ellos lo que quieren es el territorio y el canal de Suez pero no saben que al haber refundado el Estado de Israel en Palestina, se cumplieron cerca de 60 profecías que hay desde el Antiguo Testamento. Y entonces eso es es la condición causal para la parusía. Si Israel no se hubiera refundado, no habría parusía, porque Jesús va a tener su batalla final de Armagedón contra el Anticristo en el Valle de Megiddo. Debajo del monte Tabor. Sí, y luego después de eso, él sube el monte de los Olivos para ahí tener el juicio a las naciones. Entonces, todo esto no hubiera sido posible si no se hubiera refundado el Estado de Israel en Palestina. ¿Qué va a traer la Tercera Guerra Mundial? Pues repito, va a traer primeramente el que Dios vuelve a concentrarse en Israel, va a traer el segundo Pentecostés al mundo entero, el rejuvenecer, la primavera del cristianismo y sin duda el renacer de la iglesia. Entonces, todo esto gracias a esta semana de Daniel que está faltando, ahora sí ya 7 años para que Jesús regrese. Entonces, entre más noticias escuchemos de que ya sucedió este ataque, demos gracias, porque quiere decir que nos estamos acercando cada día más al retorno de Cristo, la parusía. Y que digamos, como el último texto del Apocalipsis, ven Señor Jesús, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar. Exactamente. Pero la tribulación previa es la que nos puede preocupar. Sí, pero es la que justamente pues nos va a dar la corona, y aquellos que durante 3 y medio después del segundo Pentecostés estén dedicados al cristianismo como fue al inicio, son los que 3 y medio años después van a ser raptados, o sea, van a tener el premio de ser llevados al cielo y evitar los 3 años y medio que son propiamente la gran tribulación. Ahora sí,
lo que llamaban los profetas el gran día de la ira de Yahvé. El día del Señor. El día del Señor, que son ya ahora sí los castigos en contra de los aliados del anticristo, los que persiguieron a Dios. Así que, por más que queramos, pues estamos a 3 años y medio a partir de que empiece. A partir de que, o sea, si nosotros vemos que aparece un personaje que hace un tratado de paz, que beneficia a Israel y que evita el ataque de Rusia y de naciones árabes, estaremos conociendo en persona al anticristo. Sí, y estaremos a 3 años y medio o a 7 del rapto de los... A mitad de los 7 años viene el rapto de la iglesia. O sea, Jesús viene y se lleva a su iglesia. Y estaríamos a 7 años, del retorno de Cristo. Del retorno de Cristo. Y Cristo vendrá con los que se llevó raptados y con todos los santos de la historia. ¡Wow! O sea, sus ejércitos. Imagínate aquí en México San José y sus ejércitos son todos los santos, lo dice San Juan. Vendrá con todos sus ángeles y sus santos. Si nosotros vemos esa amenaza sobre Israel, ese tratado de paz, pues enmendémonos y seamos buenos para ver si el Señor nos lleva y nos libra de la tribulación. Exactamente. Entonces, ¿está usted informado? Esto no son inventos de José Alberto, no son suposiciones. Es la Escritura. Está en la Sagrada Escritura, como lo he explicado. Gracias de nuevo, José Alberto. Gracias a ti por la invitación. Pues excelente explicación. Ha quedado usted ilustrado. Ahora sabe por qué hay tantas guerritas allí en Israel. Una pausa, queridos amigos. Regreso con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para darle a conocer noticias de América y de México, pero me quedé con la espinita porque como José Alberto habló del profeta Daniel y de sus profecías matemáticamente perfectas, le vamos a pedir a Marisa que nos presente pues al profeta Daniel, ¿no? Para saber de quién se trata. Hacia mediados del siglo VI a.C., Daniel tuvo una revelación numérica acerca del tiempo que tardará el triunfo del Mesías, y con ello lo que durará el designio mediador de la nación judía. Siendo un adolescente, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en la deportación que sufrieron los hebreos en el año 586 a.C. Allí creció demostrando una singular sabiduría que le llevó a ser nombrado primer ministro de varios reyes. Entendiendo Daniel por la lectura del profeta Jeremías que la deportación estaba a punto de terminar y preguntando a Dios cuándo llegaría el Mesías para restaurar Israel, recibió del arcángel Gabriel una de las profecías matemáticas más exactas de las Escrituras. Le dijo Gabriel: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para poner fin a los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir al Santo de los Santos. El arcángel, además de darle a conocer que el tiempo para la restauración de Israel y el triunfo del Mesías sería de 490 años, 70 semanas por 7 años, le indicó con increíble precisión el inicio y el fin de las primeras 69 semanas. Entiende pues y comprende. Desde que salga la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ese periodo de 69 semanas o 483 años es exactamente el que va desde el año en el que el rey de Persia, Artajerjes, dio la orden de reconstruir Jerusalén y el templo 457 a.C. hasta que Jesús fue ungido en ocasión de su bautismo en el Jordán en el año 26 después de Cristo. Además, Gabriel le reveló una de las profecías más precisas sobre el desenlace de Jesús en su primera venida, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías.
Sin embargo, pasaron 7 años después de la resurrección y no sucedió el retorno triunfal de Cristo, de donde se deduce entre las 69 y las 70 semanas hay un intervalo de tiempo indefinido y que la última semana de Daniel está pendiente de cumplirse. A partir de que Daniel recibió la revelación, la identificación con hechos reales quedaría oculta hasta el tiempo final, cuando los protagonistas podrán identificarlos ya sin duda a la vista de los hechos. Pero tú, Daniel, mantén secretas estas palabras y sella el libro hasta el tiempo final. Entonces muchos lo abrirán y se aumentará el conocimiento. Ahí tiene usted al profeta Daniel, a quien le reveló Dios por medio del arcángel Gabriel estando en el exilio de Babilonia, pues exactamente el tiempo que habría de transcurrir para el fin de los tiempos y para el regreso de Cristo en su parusía. Vamos a las noticias. Ahora noticias de América y de México. ¿Qué es lo que ha sucedido de este lado del mundo? El asesinato de 8 jóvenes en el estado de Guanajuato el domingo 16 de marzo golpeó de forma especial a los jóvenes católicos, pues algunas de las víctimas pertenecían al grupo juvenil de su parroquia. De cara a una violencia que parece no tener fin y que cada vez suma alrededor de 2,000 homicidios en México, según cifras oficiales, los jóvenes católicos se manifestaron el sábado 29 de marzo en distintas partes del país, clamando por la paz. Fue el caso de los integrantes de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Puebla, que se dieron cita en la catedral y en el Zócalo, como se conoce a la Plaza Mayor de la ciudad, a la sombra de San Miguel Arcángel, cuya imagen se levanta al centro del lugar. En más de nuestro país, le informo que Cáritas México ha lanzado una gran red nacional de ayuda para los miles de afectados por las lluvias torrenciales que dejaron bajo el agua a decenas de colonias en Reynosa, Tamaulipas, y que han cobrado la vida de 2 personas. El 27 de marzo de 2025, la ciudad de Reynosa enfrentó lluvias torrenciales que provocaron severas inundaciones en varios puntos de la ciudad, señala un comunicado de Cáritas. Ante esta situación, el obispo de Matamoros, Reynosa, Monseñor Eugenio Lira, precisó que se han establecido 16 centros de acopio, 13 en Reynosa y 3 en Matamoros, además de 8 albergues temporales en Reynosa. El fervor mariano y el espíritu deportivo se unieron en la Ciudad de México el 30 de marzo, cuando obispos, sacerdotes, religiosas y fieles se pusieron su ropa deportiva para participar en la primera carrera arquidiocesana con destino al insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Desde las primeras horas del día, los corredores comenzaron a congregarse en la explanada de la Basílica. La jornada inició con una misa celebrada por Monseñor Luis Manuel Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. En otras noticias, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a sectores vulnerables, la Universidad Pontificia de México ha implementado un servicio de asesoramiento jurídico gratuito. Este esfuerzo busca brindar apoyo legal a quienes no pueden costear un abogado, ofreciendo orientación en diversas áreas del derecho. En entrevista con Así Prensa, el doctor Rafael Estrada Michel, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México, destacó que la iniciativa tiene como objetivo auxiliar a la gente más necesitada de justicia, que muchas veces por cuestiones incluso económicas o culturales no tienen posibilidad de acceder a un abogado. El organizador de una misa negra que tuvo lugar afuera del Capitolio del estado de Kansas en los Estados Unidos, en medio de fuertes protestas católicas, fue arrestado poco después en el edificio del Capitolio luego de golpear a un manifestante en la cara. Videos e imágenes que circulan en las redes sociales muestran al satanista Michael golpeando a un joven de nombre Schroeder 2 veces en la cara antes de que media docena de policías lo derribaran y se lo llevaran.
En noticias de Colombia, la Conferencia Episcopal del país ha ofrecido servir como mediadora para superar la crisis del sistema de salud que está ocasionando escasez de medicamentos y de tratamientos médicos, como en México. Resulta que el 26 de marzo la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre el crítico deterioro del sistema de salud en Colombia, con un alarmante aumento del 75.7% en las quejas durante los últimos 2 años, como en México. Desde su sitio web describió también que las principales preocupaciones son los retrasos en la entrega de medicamentos, como en México, la falta de oportunidad en la atención especializada, como en México, y las deficiencias en el acceso a servicios médicos esenciales, como en México. La Cámara de Representantes de Colombia rechazó un proyecto de ley destinado a reglamentar la eutanasia. A pesar de esta oposición legislativa, la práctica sigue realizándose bajo el amparo de la Corte Constitucional, que recientemente ha emitido fallos para ampliar su alcance, incluyendo a menores con discapacidad intelectual. Aunque la eutanasia fue despenalizada en 1997 por la Corte, los intentos por legalizarla formalmente han fracasado, acumulando 17 proyectos rechazados por el Congreso en los últimos años. En información procedente de Argentina, le damos a conocer que la 10ª edición de la Marcha por la Vida congregó a numerosos manifestantes en la ciudad de Buenos Aires y tuvo su eco en las principales ciudades del interior, en defensa de los derechos de los niños por nacer y en reclamo de la derogación de la ley del aborto. Referentes de distintas reagrupaciones pro vida se unieron en una manifestación apartidaria y aconfesional con consignas como sí a la vida y defendamos al más vulnerable. Un estudio de Pew Research Center revela que el 29% de los católicos de Estados Unidos son migrantes y el 14% son hijos de migrantes, lo que muestra la influencia que la migración ha tenido en el crecimiento de la población que se declara católica. El informe fue publicado el pasado 4 de marzo y tiene como fuente el Religious Landscape Study of USA Adults, que se llevó a cabo del 17 de julio de 2023 al 4 de marzo de 2024 con 36.908 participantes. De acuerdo a la Oficina del Censo, Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes, de los cuales cerca de 62 millones se declaran católicos, un poco más del 18% de la población. Ahora en noticias del Uruguay, le informamos que el Arzobispado de Montevideo aclaró lo sucedido el 31 de marzo en la Catedral Metropolitana cuando el sacerdote responsable de la Iglesia protegió la identidad y el propósito de toda Iglesia católica al desplazar del lugar a un grupo de personas que profesaba otra religión. Se trata de personas de religión afro-umbandista quienes denunciaron en redes sociales al padre Juan González por considerar que realizó un acto de racismo religioso al no permitirles permanecer en la iglesia. En el video difundido en redes sociales se puede ver al sacerdote avisando a las personas en cuestión que estaba llegando la policía. Uno de los hombres le responde: ¿sabe usted que no puede permitir el no ingreso a la casa de Dios? O sea, ¿cómo? ¿Sabe que usted no puede permitir el no ingreso a la casa de Dios? A lo que el sacerdote replicó: sí puedo. Pues claro que puede. Pues unos entran a la catedral a hacer sus rituales de su religión raras, pues van para afuera. A ver, que se metan a una mezquita, a ver qué les hacen. Los decapitan ahí. Los organizadores del 18º Corso por la Vida y la Familia, que se realizó el sábado 29 de marzo en Arequipa, en el sur del Perú, informaron que más de 200.000 personas participaron del ya emblemático evento que conmemora desde 2006 el Día del Niño por Nacer. El evento, organizado por la Coordinadora Regional por la Vida, estuvo marcado por el gran ambiente de fiesta y alegría que vivió la multitud, que con bailes, pancartas y lemas recordó la importancia de defender toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural.
Y hasta aquí las noticias. Espero que usted haya quedado ya muy bien informado. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio servirle a través de la radio. Le invitamos a que nos siga también en YouTube y a que lo que le decimos en audio lo vea, ¿no? Sí. Tenemos 3 canales para usted. Marisa O'Farrill en Facebook, Marisa O'Farrill en Instagram y Marisa O'Farrill en YouTube. Y también en YouTube los canales Roberto O'Farrill y Ver y Creer. Espero también que podamos servirle por allí. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, quienes le deseamos que pase una muy buena semana. Ya la penúltima, ¿no? de Cuaresma, 2 semanas más y comienza Semana Santa. Gracias. Recuerde, días de guardar. Sí, claro, y de ayuno los viernes. Gracias, Dios le guarde. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.